Gracias a Radio Bacana, que nos da la oportunidad de podernos acercar a la ciudadanía para responder sobre todas las inquietudes que puedan tener. Quisiera aprovechar, como Freddy, si me lo permite, dar a nombre de todo el hospital Isidro Ayora una sentida nota de condolencia por la muerte del ingeniero Jorge Bailón Abad, directo amigo de la Casa de Salud y personal, y realmente la ciudadanía de Loja está de luto. Bueno, pasando a hablar sobre el hospital, vamos a comenzar. Usted ha tomado un tema que es el virus y nos ha hablado de un término muy lindo, se llama jubilación del virus. ¿Qué más querríamos nosotros de que se haya jubilado el virus? Entendemos de que este virus vino para quedarse y para siempre. No es un virus que nos vaya a abandonar y que le podríamos haber ganado alguna batalla, pero la guerra todavía continúa. Este es un virus que, si bien es cierto, podría declararse la finalización de una pandemia a nivel mundial, pero la endemia queda. Es decir, este virus va a permanecer como nosotros y como tal estamos con un plan de contingencia capaz de poderlo enfrentar. Claro, pero las circunstancias han cambiado, ¿no es cierto? Se cambian porque ya inmunizados, vacunados, ya no se le tiene miedo o qué es lo que hay que hacer, qué se viene de aquí, porque ahora ustedes se preparan, entonces ahora sí podemos hablar de la pospandemia. Bueno, históricamente tengo algunas cifras, algunos datos. En el mes de abril, mayo y junio del año pasado, nosotros tuvimos una crisis muy grande del COVID. Vino la cepa denominada Delta y causó grandes estragos en el país. A diferencia de la primera, la alfa, que fue desastrosa, la segunda fue una cepa más benigna, sin embargo causó grandes estragos. Desde el mes de octubre, noviembre y diciembre no tuvimos un solo paciente con COVID. Sin embargo, en el mes de enero, a nivel del 24 de enero aproximadamente, después coincidiendo con la terminación de las fiestas navideñas y de fin de año, tuvimos un repunte importantísimo. Tanto es que tuvimos que reabrir totalmente un ala de hospitalización para poderlo tratar, y la unidad de cuidados intensivos, que normalmente teníamos reservado 3 camas para los pacientes, tuvimos que abrirla hasta los 12 pacientes porque se llenó nuestro hospital de COVID. Es más, tuvimos 170 colaboradores infectados con el virus. La ventaja es que el virus causó una patología muy suave. La mayor cantidad de la patología que cursó fue con un estado gripal. Sin embargo, la gente que no estuvo vacunada, la gente que tuvo vacunación incompleta o incluso algunos vacunados ingresaron al hospital de hospitalización con síntomas intermedios de COVID. Y lamentablemente gente muy grave que llenó nuestra casa con la unidad de cuidados intensivos, de la cual incluso hemos tenido que algunos muertos, o sea, un número importante de muertos a través del mismo. Es más, en este momento todavía tenemos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos con el virus, posiblemente sea como relego del anterior, pero la relajación completa que existió en esos estados de carnaval, es probable que nosotros vayamos a tener un repunte nuevamente del virus. Esperemos que no, y quizás hablemos de la jubilación, esperemos de que se haya terminado, que sea la pospandemia, pero realmente lo que sí les quiero indicar que el virus vino a quedarse. Ajá. Y ahora el carnaval, vino el carnaval. Esta es la última fiesta masiva a la que ustedes están en guardia. ¿Les llama la atención? ¿Le tienen miedo? Sí. ¿Le tienen temor? Sí, yo sí le tengo personalmente miedo, porque lo que significa para nosotros la transformación, la translocación de lo que significa un hospital es grave. Tenemos que limitar la atención a los demás pacientes por otro tipo de patologías que por supuesto ya estuvo abierta, a nuevamente confinarnos, nuevamente estar en alerta, a emitir una cantidad enorme de dinero, insumos médicos, medicamentos fuera de lo común para poder atender una sola patología como es el virus. Realmente resulta hasta cierto punto un estado muy grave el que nosotros nos enfrentemos ante una nueva crisis. De cualquier manera estamos preparados para ello. ¿Cuándo se podrían ver esos resultados? Nosotros esperamos de que, de acuerdo a las cepas, si es que nosotros asumimos que la misma cepa se encuentra todavía circulando,
aproximadamente después de los 5 días. Es decir, nosotros estaríamos este fin de semana y las 2 semanas siguientes viendo cuál es el resultado. Si pasamos esta prueba de fuego que nosotros tenemos ahora, pues realmente podríamos estar felices de que así sea, de que se haya minimizado al máximo la pandemia. A ver, entonces, pongámosle atención, como decíamos en el colegio. Repita, doctor, decíamos cuando uno, Ya, algo torpe uno no entendía. Repítalo bien, o sea, a ver, este carnaval, donde todo el mundo se levanta, tiene como plazo 15 días. perentorio, 15 días. 15 días. 15 días en el que nosotros vamos a ver si es que esto resultó una catástrofe o no, si es que esto fue una contaminación masiva o no fue. O sea, hasta el 20 de marzo le damos 20 plazo. de marzo, sí, más o menos, aproximadamente, de acuerdo, dependiendo de la cepa que esté circulando. Sí. Si nosotros decimos que la cepa Omicron, que fue la última cepa que circuló, vemos cómo ha sido el desenvolvimiento, estamos entre el 20 al 30 de marzo esperando la cuestión. Claro, pero escuchaba así, disculpará, uno es analfabeto en esto, escuchaba términos científicos que decían, no le pongamos nombre a las cepas, díganle virus, COVID, porque es complicado además determinar qué tipo de cepa es. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pero existen diferencias epidemiológicas entre cada una de las cepas. No, o sea, sí, por eso, pero decía, algún científico decía, no le digamos Omicron, alfa, omega no había, ¿no? Omega no. No. Ya, entonces esa me la inventé yo, alfa y omega. Entonces decía, sigámosle llamando COVID, porque además es la matriz, porque finalmente a veces no se sabe qué tipo de cepa puede ser. Claro. La cepa original, o sea, el La virus cepa original es el que le llamamos el COVID-19. Exacto. Este COVID-19 ha ido teniendo una serie de modificaciones. El virus tiene una gran capacidad de mutación, es decir, va mutando parte de su estructura y esas son las denominadas cepas. Por lo tanto, está correcto que se diga simplemente es el virus del COVID, Doctor, con manifestaciones o con modificaciones. Doctor, todo se ha manejado con estadísticas, ¿de acuerdo? En eso no hay cómo negar, y además ustedes tienen unas estadísticas que son envidiables. De verdad, en el mundo entero se sabe, incluso tienen una conexión en el mundo, la Organización Mundial sabe cuántas personas tienen esta enfermedad en el mundo, porque lo reportan desde Sanguillín, bueno, desde Loja, y llega a la Organización Mundial de la Salud la estadística de qué enfermedades. Algún rato vamos a saber cuántas personas en el mundo se contagiaron. No creo. ¿No? ¿Todavía? Porque tenemos un subregistro tremendo. ¿Por qué el subregistro? No sé, recuerde usted la primera cepa, cuando se llegó el virus aquí al país. ¿Recuerda usted la cantidad de muertos que hubieron en Guayaquil? Así fue. Que nos dijeron que no han sido. Simplemente la Organización Mundial de la Salud aceptaba un dato positivo cuando el PCR, es decir, una prueba específica, salía positiva. Claro. Pero nosotros sabíamos que no, la gente se estaba muriendo inusualmente por una epidemia que sucedía en ese momento. No se logró cuantificar, o hablábamos de algo así como de 17,000 muertos o alguna cosa en Guayaquil, que el gobierno no aceptó, el gobierno de ese entonces no aceptó que sea una cifra. Recuerde usted cómo lo llevaron a muchos representantes del país, a cadenas internacionales de televisión, que siguieron negándolo, pero que en realidad no fue cierto. O sea, hubo un subregistro. Ahora bien, por ejemplo, ellos aceptaban solamente cuando sea la prueba PCR, pero teníamos otro tipo de pruebas de anticuerpos, de antígenos, que no se los reportaba, o que si se los reportaba no se los tomaba en cuenta, y solamente hablamos de el PCR como una prueba definitiva y una prueba muy cierta para decir si fue positivo. El subregistro es inmenso. Y hubo ese término que decían, eres... ¿cómo que decían? Cuando una persona no mostraba síntomas. Asintomático. Eres asintomático. Claro. ¿Existe esa cosa, ¿Sí? esa palabra, doctor, científica? Sí. Sea bueno, cuéntenos, ¿existe esa palabra asintomático? Sí, asintomático. Es decir, que tiene el virus, pero no tiene ningún síntoma. Eso es toda la cuestión. Asintomático. Entonces, hace una prueba y el virus está presente. Pero ese virus no ha causado absolutamente nada dentro de su organismo. Entonces, eso es un asintomático, pero está en posibilidades de contagiar a otras personas. Sí. Ese es el problema. Ese es el virus, sí. Ese es el asintomático. El asintomático. Claro, porque ya está a punto de decir.
creo que me duele la cabeza. Pero como soy asintomático, no me duele. No me Entonces yo creía que se trataba de eso, ¿no? Entonces dijo, ¿qué se inventaron? No, pero era una cosa interesante. Y esos también se registraban si es que Sí, se hacían las las pruebas, pruebas. Sí, los exámenes. sí, Entonces justamente. no vamos a poder tener, la Organización Mundial de la Salud va a fallar en esto, porque es exactamente lo que ocurre en una guerra. ¿No? Porque como ocurre en una guerra, escuche usted lo que pasa en Ucrania. Y como dicen, Ucrania, escuche lo que ocurre allá. Vaya o lea, revise lo que dice. Hay 4.000 muertos. Revisa otra vez. No, son 6.000. Y por lo regular, siempre los gobiernos ocultan. En la guerra, por ejemplo, oculta Ucrania, el gobierno dice que hay menos muertos para no causar pánico y dar una imagen de derrota. Entonces, los gobiernos hacen lo mismo en el tema de las enfermedades. Ocultan las cifras. Sí, a veces la ocultan a propósito y a veces no, simplemente que se escapan. Hay mucha gente que, por ejemplo, ha tenido el virus, ha tenido muy poca cantidad de síntomas, ha estado con un proceso gripal y nunca se realizó la prueba. Y nunca se realizó y nunca nosotros lo logramos cuantificar y decimos, este es un nuevo caso. Claro. Simplemente pasó desapercibido, pasó como una gripe o pasó como cualquier otro tipo de enfermedad. Pero porque la enfermedad no necesariamente daba manifestaciones clínicas catastróficas. Exacto. Aquellos que necesitaban eso llegaban a hospitalización, pero la demás gente estaba en su casa. ¿Cuándo fue la última vez, la última fecha que falleció una persona por COVID? Ayer tuvimos 2 pacientes fallecidos por COVID. Sea serio, doctor. Sí, sí, por supuesto, todavía lo tenemos, aquí. todavía lo tenemos. Es decir, Ayer, eso le digo, ayer 2. 2 personas fallecieron en la unidad de cuidados intensivos. Entonces este virus no tiene ni la más mínima idea de jubilarse. Es ¿Será muy que no hay difícil. recursos? Por eso no se va como los que no se quieren jubilar en las instituciones. ¿Por qué no te jubilas? Porque no hay plata, hermano, para la indemnización. Entonces, ayer 2 Ayer fallecieron 2 personas. de la sí. provincia. 2, una de la provincia y otro de la ciudad de Loja. Sí, lamentablemente, o sea, la mayor cantidad de las personas que fallecen son pacientes que no han sido vacunados. Y los dos, cuente los dos. Los dos eran vacunados. Le iba a hacer esa pregunta. El uno es vacunado y el otro no es vacunado. El uno tiene una vacunación incompleta y el otro tiene la vacunación Y completa. tenían lo que ustedes llaman esta comorbilidad. Sí, generalmente, o sea, el virus en sí, solamente a partir de la primera vez que nos cogió de improviso y no sabíamos cómo funcionaba en el mundo, no se sabía qué tratamiento dar, cómo darlo. Recuerde usted, se quemaban los cadáveres, se cremaban los cadáveres para evitar la contaminación. Se ha ido modificando, nosotros hemos aprendido durante estos 2 años tanto sobre el virus y sobre la biología molecular, que realmente ahora nosotros es muy común que los laboratorios de biología molecular sean indispensables. Anteriormente, hace 2 años, eran más bien de tipo investigativos. Ahora se han transformado porque realmente todos los días aprendemos algo nuevo del virus. Y no solamente de este virus, sino de todos los demás virus. De tal manera que, o sea, algunos no sabemos por qué ataca más, a otros por qué ataca menos, debe ser la condición inmune. Pero que falleció ayer estando vacunado, ¿qué enfermedad? Ya, o sea, lo que pasa es que las personas que reciben un virus de estas características que pueden ser muy agresivos, en personas previamente enfermas, por supuesto que van a causar una sintomatología mayor. Es decir, el paciente fallece por insuficiencia cardíaca, digámoslo así, ¿no es cierto? El virus directamente no lo ha matado, lo mata su insuficiencia cardíaca, su deficiencia del corazón, pero tenemos que entender que un paciente diabético, un paciente hipertenso, cardiópata o con alguna lesión pulmonar anterior, con obesidad, en esas personas es más factible de que el virus pueda atacar de mayor forma. Por lo tanto, sí, o sea, tuvimos un paciente que murió, por ejemplo, con pancreatitis. Claro, murió con pancreatitis, pero estuvo con COVID también. Entonces, esas comorbilidades son elementos que nos incrementan la mortalidad en un paciente. No es lo mismo que un paciente que no tenga absolutamente nada o un paciente joven tenga el virus que probablemente nunca llegue a su muerte, aunque sí ha ocasionado también eso. Pero es más factible que una persona se muera al tener 80 años o 90 años, que tenga insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Doctor, hay gente que tienen registro, ustedes, información de gente que
se niega a la vacuna. Sí, sí, tenemos muchísima. Fíjese que después de toda la gran campaña, que es envidiable, creo que es una de las principales manifestaciones de desarrollo en este país, de actitudes muy positivas de este presente gobierno, ha sido la vacunación. La vacunación ha sido la estrella, en definitiva, en este país. Ya nadie se acuerda, ¿estamos bien? Ya nadie se acuerda. Ya nadie se acuerda. Tenemos un 90% de vacunados en este país y el 10% no lo tiene porque no quiere. Recordemos, en Vilcabamba hubo una manifestación pública, un desfile público de gente que no, antivacuna, que no quiere vacunarse. Deben tener sus razones políticas, sociales, culturales o de cualquier características, pero nosotros los demás gentes no tenemos por qué pagar pero esa ¿qué será? necedad. ¿Tampoco saben eso? O sea, si es religiosa. No, ¿Qué? no sé, No, o sea, no tienen esa estadística. no tenemos porque Esa información. existe mucha cantidad. Hay gente que generalmente abre el internet y dice, ha sido malo vacunarse. Entonces la gente cree más al malo de vacunarse que a las características propias de lo que nosotros le estamos diciendo. Tiene que vacunarse. Dicen, no te vacunas, ¿cómo te vas a vacunar? Te va a dar fiebre, te va a dar la enfermedad, te vas a morir. Todo ese tipo de cosas. En todo caso, nosotros hemos dado una campaña pro vacuna, porque básicamente hemos visto que esta última cepa que vino, que llamémoslo la última manifestación biológica de este virus, la hemos saltado. En esta última oportunidad no existió una sola familia donde no hayan una o dos personas contaminadas. Así fue, en toda la ciudad de Loja y en toda la provincia de Loja y en todo el mundo. Sin embargo, no hubo necesidad de hospitalización, no hubo necesidad de nada, porque la mayor cantidad de gente estaba inmunizada. La mayor cantidad de gente contra el virus general, de lo que hablábamos inicialmente, contra el virus que dicen que deberíamos llamarlo solamente COVID-2, la vacuna va dirigida principalmente a ese y a ciertas modificaciones que los llamamos cepas en otras vacunas, ¿no? Pero básicamente nosotros nos vamos dirigidas ante el virus, ante la matriz, ante la madre de los virus, que es justamente el coronavirus. Claro, de carácter político también hay posiciones, ¿no? Sí, de carácter político también existieron posiciones. Diciendo que es para enriquecer a las transnacionales. Así dicen, que les iban a poner un chip. Personas estaban muy muy preocupados, tenían 60 años y decían que estaban muy preocupados porque los van a dejar estériles, por ejemplo. O sea, hay cosas a cierta vez que podrían ser científicas, pero otras cosas que son ridículas, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos que aceptar, ese es el criterio y es la voluntad de cada uno de los ciudadanos, vacunarse o no vacunarse, siempre y cuando las personas que se vacunen no hagan daño a las personas que estamos vacunados y que estamos haciendo frente a una estructura que es muy grave, que ha causado tanta cantidad de mortalidad. Imagínense que nos iban a poner un chip. Entonces decían que, ¿y por qué no me van a poner un chip? Dice, imagínate, voy por ahí y me tienen que resetear porque me quedo parado. Y lo resetean. Pero a lo mejor cuando te resetean te mejoras, hombre. Y no, yo tengo miedo que me reseteen. Claro, y sobre todo yo tenía miedo que lo reseten y le encuentren toda la información que él tenía oculta. Ahí, todos los pecados que había tenido. Todo tenía claro. No, hermano, ahí me encuentra todo, no, mejor no, me voy sin que nadie sepa. Dijo. Y así, una cosa de no creer, pero el médico italiano que lideró esa campaña terminó pidiendo disculpas. Sí, así fue. Qué tremendo que fue eso, es un drama que generó en el mundo entero la reacción de este médico. Fíjese, hay situaciones, como decíamos, políticas y tan graves. Recuerden que el anterior presidente de los Estados Unidos dijo que todo el mundo debería utilizar un medicamento específico. Claro. Sí, así fue, que todo el mundo debe colocar. El alcalde de Cali compró ivermectina, que es para los animales, compró para toda la población. Había una campaña inmensa por una sustancia que se llamaba el óxido nitroso. En definitiva, era la campaña más grande que yo había oído. Alguna vez me encontré en el mercado comprando víveres y se acercó una persona a decirme, ¿ya te pusiste alguna cuestión del óxido nitroso? Y yo no entendía de qué me estaba hablando. Y le dice a un médico. Claro. No, pues hay que tener respeto en eso. Decirle eso a un médico, preguntarle a un médico. Y estaba bravo, terminó bravo porque le dije, perdóname, no puedo seguir hablando con vos porque realmente me tratas de convencer de una cosa que no es científica, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud gasta miles y millones de dólares en investigación diaria para buscar qué medicamento vale, qué medicamento no vale. Y a lo largo de estos años hemos aprendido el tratamiento
al menos hasta este momento correcto, que nos ha dado resultado. Recuerde de un médico italiano, y comencé hablando de que inicialmente a los pacientes se los cremaba. ¿Por qué? Porque era político, ¿no es cierto? O sea, no puedes permitir que exista una diseminación del virus, y en este país se crema a todo el mundo. Un grupo de italianos tuvo que robarse unos cadáveres para hacerles las autopsias. Y cuando hizo las autopsias se dio cuenta que habíamos estado muy equivocados y que el tratamiento inicial no tenía nada que ver con el tratamiento que debíamos dar, porque se pudo ver ¿Cuál fue el científicamente. tratamiento erróneo en principio? Inicialmente se los quemaba. Segundo, se les metía oxígeno a presión, absolutamente a todos los pacientes, a presión. No se utilizaba corticoides, no se utilizaba, se utilizó una serie de biológicos y una serie de cuestiones que generalmente eran favorecidos por ciertas casas comerciales. Posteriormente se logró determinar que era básicamente un problema de coagulación, un torrente inmunológico, y el tratamiento que inicialmente fue viral, posteriormente pasó a ser inmunológico, y entonces cambió totalmente el concepto del tratamiento. O sea, iban directo al pulmón cuando no tenía ahí. Cuando no tenía ahí el pulmón. Nada que ver. El pulmón era parte de la cuestión. Claro, pero estábamos hablando de otra etapa era completamente otra cosa, diferente. claro. Sí, así fue. Qué espectacular esto. Bueno, un mensaje, doctor, me comentan y me parece interesante esto. Las nacionalidades indígenas, debe ser pues los más puros, ¿no? No se vacunan, no se vacunaron nunca, dice aquí un mensaje. Pero sí, he oído que se vacunan, pero deben ser los pueblos más alejados de la incivilización. Probablemente. Porque ellos viven felices y no necesitan, supongo, porque no creo que el virus llegue allá o no Si sé. están aislados completamente, no tienen por qué llegarles. No tiene por qué vacunarse. Tienen por qué vacunarse, claro, por supuesto. Eso sí está. Por supuesto que sí. Sí me parece a mí también lo más correcto. Solo una llamada ya para despedirnos. Buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días, Radio Bacana, doctor Cris de Ponce. También es un entrevistado que le quería hacer una preguntita. La verdad es que yo soy una paciente que me dio el COVID, a mí ya voy a cumplir los 2 años, y la verdad es que estoy en cama y yo quisiera que me... Mala su señal, mi señor está llamando de un celular, pero... A ver, porque como ya me quedó la secuela del frío y el viento, eso es lo que a mí me afecta. Entonces algunos médicos dicen que me hace falta corticoides, eso es lo que, o sea, Ya. tuve muchas molestias también, un sinnúmero, pero eso es lo que vengo atravesando. Sí, gracias. Ya, muy bien, doctor. Sí, no le entendimos claramente lo que Sí, dijo, estaba pero sin un poco- embargo, o sea, entendemos estaba que es llamando una de un paciente celular. que ha estado con COVID hace 2 años y que ha tenido secuelas o que tiene secuelas. Parece que el viento dice Sí. que le afecta El algunas frío cosas. dice que después de la patología del COVID se pueden dañar todos los órganos. Principalmente se dañan los pulmones. Existen personas que han quedado con 50% de su capacidad pulmonar, hay Visual. personas con el 10%, a cualquiera de los órganos donde haya afectado mayormente el virus, en cualquiera de los órganos, en el Olfato. páncreas, en el hígado, en el sistema nervioso, pero principalmente es el sistema respiratorio, porque justamente ahí se lo atacaba principalmente a la cuestión con oxígeno, a presión, como les decía. Y sobre todo porque era la primera manifestación clínica de que de la nariz pasaba al pulmón y del pulmón se diseminaba alrededor. Como que Entonces, era una carretera que una iba carretera. por ahí y llegaba. Justamente. No había ni una parada y se iban de largo, ¿no? Entonces hay personas que quedan con deficiencia respiratoria para toda su vida porque quedan con un estado que se llama fibrosis pulmonar, en la cual no podemos hacer absolutamente nada, tendríamos que trasplantar en su pulmón. Sin embargo, existen personas que quedan muy gravemente enfermas, otras medianamente enfermas y otros con síntomas mínimos, o gente que no tiene absolutamente ninguna cosa. Todo depende del daño que haya producido el virus. Hay algunas personas que está su inmunidad disminuida. Y del lógicamente tratamiento que el daño va a indebido ser mayor. también. Y un tratamiento indebido. La gente, como le digo, mucho se llevaba por el hecho de que decían, hay que tomar la ivermectina, hay que tomar 3 aspirinas con canelazo, hay que tomar esto, ají, etc. Las cosas más inverosímiles se inventaba la gente. Y lógicamente que Ensayos.
Perdón. Eran ensayos. Ensayos. Todo el mundo creía que estaba en la verdad, toda la Sí. gente creía que era así. Sí. Y como le digo, nosotros todavía seguimos aprendiendo de los tratamientos y de la fisiopatología Doctor, del una virus. última pregunta nada más, lástima. Lamento, en serio, no voy a poder, no voy a avanzar. Recién veo el teléfono de los mensajes, hay algunos mensajes. A ver, rapidísimo, podemos disponer. Buenos días, dice Freddy, pregúntele al doctor si recomienda ponerse la tercera dosis de vacuna. Muchas gracias. Por supuesto. Por supuesto, ya. Las vacunas tienen que Abreviemos las seguir. respuestas, Ah, ya, perfecto. Dice, los señores concejales, bueno, este es otro asunto. Dice este mensaje también para el doctor, por favor. Está muy complicado también este mensaje, pero es que da aquí también describe lo que ha pasado con el virus y las secuelas que ha dejado. Yo creo que eso ya respondió a usted. Ya respondió usted. Lamento no leer tantos mensajes que le han llegado, pero doctor, una pregunta nada más final así. ¿Está armado, equipado el hospital? Completamente. Ya, completamente. Completamente, sí. Sí. Hemos tenido 3 pruebas muy importantes. Vino la señora ministra de Salud en el mes de septiembre. Posteriormente, el vicepresidente lo tuvimos a primeros días del mes de enero. Sí, vino para dejar alguna cosa el vicepresidente o no. Bueno, tenemos o solo vice. muchas coordinaciones importantes que valdría la pena hablarlas posiblemente en otro momento. Y tuvimos la visita técnica últimamente del viceministro, que es el que maneja en definitiva las cifras y el que maneja todas las acciones. Y realmente ellos pudieron constatar qué era lo que teníamos y qué era lo que teníamos, de qué pata cojeábamos, cómo estábamos bien en algunas cosas, mal en otras cosas, y nos ha jalado las orejas por un lado, etcétera, etcétera. Pero realmente el fue muy recurso humano, positivo. ¿cómo está el recurso humano? El recurso humano insuficiente. Insuficiente. ¿Médicos? ¿Faltan médicos? Faltan médicos, faltan enfermeras, faltan ¿Por qué auxiliares. no llenan las vacantes de los... No hay partidas? No hay partidas presupuestarias. Es más, o sea, persona que se jubila, persona que renuncia, no es reemplazado su cargo, no se llena la vacante. Tenemos bastante dificultades en esos, pero yo los invito el día 16 de este mes. Ya está a $115. El día 16 de este mes vamos a dar un informe, vamos a presentar nuestra rendición de cuentas. Quedan completamente invitados, les hemos pasado a todos los medios de comunicación el informe que vamos a presentar para que hagan todas sus preguntas, para que la ciudadanía nos permita ver qué es exactamente lo que quieren ver, en dónde quieren que forcemos nosotros nuestro informe, de tal manera que queda invitado usted, queda invitado toda la ciudadanía a participar. Y quedo agradecido. Gracias, querido doctor. Gracias.